términos de tasa inflacionaria. Eso en 2 años simplemente no, en términos reales, ese 50 soles que fue incrementado no significa absolutamente nada. Entonces, en términos de salarios reales, o sea, en términos de capacidad adquisitiva de salario, esto ha decaído. Entonces, ¿se podrá vivir con 550, que es el salario mínimo? Seguramente todo el país va a decir que no, porque realmente es un ingreso de extremada sobrevivencia, y eso es lo que tenemos en el país. Entonces, y así podemos ir descargando el concepto de qué queremos, o de qué tipo de trabajo estamos hablando para el país. Y es por eso que yo vi con mucho gusto la propuesta de la CUT en relación a trabajo decente. Lo asumo y lo voy a defender, no solamente en términos del Día del Trabajo Decente, sino hay que trabajar para construir el trabajo decente en el Perú. Construir y lograr el trabajo decente en el Perú, eso va a implicar que tengamos un salto cualitativo en relación al tipo de sociedad que tenemos. Y eso creo que implica el esfuerzo de todos los peruanos, el esfuerzo de todas las sangres, el esfuerzo de todos los que queremos un país nuevo y un país diferente. En relación a la ley que se propone por el Día Nacional del Trabajo Decente, no sé si hay el PowerPoint, por favor. En primer lugar, el trabajo decente, como dijo el dirigente de la CUT, el término fue acuñado por Juan Somavia, director general de la OIT, en 1999. Pero no es un asunto solamente de término, es un asunto que respondía a una situación concreta que ha vivido el mundo en ese tiempo. La década del 90 fue una década muy importante, muy importante porque se expresaba cómo es que el trabajo empezaba a deteriorarse, a cada vez ser más precario. La década del 90, la década de que muchos cantaban, la década de la globalización, pero la globalización también ha implicado características nada buenas, como es el caso de cómo es que el trabajo se volvió una situación más difícil y más precaria. Somavia define al trabajo decente como un trabajo que satisface las aspiraciones fundamentales del individuo, no solo en cuanto a ingresos, sino también en cuanto a seguridad para él y para su familia, sin discriminación ni imposiciones vejatorias, y que da un trato igual a la mujer y al hombre. O sea, una definición profunda y con criterio amplio, filosófico, nuevo, y habla de igualdad de la mujer y el hombre, teniendo claramente las definiciones de equidad de género, claramente lo que implica dignidad, lo que implica desarrollo humano. O sea, es una definición que realmente debe servir como paradigma de lo que queremos en el mundo y en nuestro país. El trabajo decente supone condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, respeto a los derechos, remuneraciones y adecuada protección social. Es decir, oportunidades de trabajo, referido a la necesidad de que todas las personas encuentren empleo. Está en la Constitución, todos debemos tener un trabajo, y un trabajo digno. El trabajo en condiciones de libertad, para que los trabajadores puedan afiliarse a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no deben entenderse como un obstáculo para la empresa, sino la organización sindical debe ser un elemento positivo para el desarrollo conjunto de una economía. Es parte de la capitalización social, y por eso que la organización sindical es fundamental para el desarrollo de las relaciones laborales en el mundo y en el país, y es por eso que las condiciones de libertad y de organización son importantes. Cortar esto sería un gravísimo error. Ha habido toda una década donde se ha eliminado el desarrollo organizacional en el país porque se entendía un gobierno totalmente centralista, ligado a la corrupción, ¿sí? Necesitaba un país desmontado en términos organizacionales.
Necesitaba un país donde sus gremios y sus sindicatos simplemente no pudieran respirar y no pudieran expresar lo que ellos piensan. Y eso ha permitido avanzar muchos elementos negativos que ya la historia lo ha definido por toda una década de corrupción, una década de deterioro en el país. Por eso es importante esto, las condiciones de libertad, la libertad de fortalecer organización, la necesidad de fortalecer gremios, la necesidad de tener toda una sociedad activa que busque regular el país. El trabajo productivo con el fin de que los trabajadores tengan medios de subsistencia aceptables. Ese es el otro elemento que significa trabajo decente. Imaginémonos en una situación, no hay que imaginarse, simplemente ver la realidad. ¿Tenemos los medios aceptables para poder vivir? ¿Nuestra clase trabajadora tendrá los medios aceptables para poder vivir? ¿En cuánto está el salario real? ¿O cuánto debería estar o cuánto está la canasta familiar? ¿Refleja o no refleja este salario nominal de 550 esas necesidades? Obviamente que no. Hay una diferencia tremenda entre lo que es la canasta básica para poder vivir frente a lo que realmente se paga. Y hay que tener claridad. Una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real. El salario nominal es el dinero que simplemente le paga. El salario real es la capacidad adquisitiva que tiene ese dinero para poder vivir. Y a veces solamente vemos la parte nominal y los gobiernos nos hablan siempre de la parte nominal y nunca vemos la parte real y la posibilidad y la capacidad adquisitiva que tiene ese dinero para nuestras familias. Un salario digno es parte fundamental de un trabajo decente. Equidad en el trabajo, por la necesidad que tienen los trabajadores de gozar de un trato justo, equitativo y de oportunidades. De seguridad social laboral, para salvaguardar la salud y las pensiones. La dignidad laboral, que exige que en el trabajo se trate con respeto a los trabajadores y que estos se expresen y participen en decisiones referentes a sus tareas laborales. En el caso del Perú, la informalidad en el Perú bordea el 73% de la población económicamente activa, ocupada nos referimos, la cual se encuentra concentrada en los sectores de la microempresa, 20%, el de independientes o autónomos, 36%, y los trabajadores familiares no renovables, 16%. Miren, 73% basado y fundamentado en el trabajo informal. La diferencia es trabajo formal, ¿sí? Que de alguna u otra forma ese trabajo formal, bueno, logra algunas reivindicaciones y algunas cosas ligadas a la seguridad, o se establece algún tipo de parámetros para tener algún tipo de trabajo, podríamos decir hasta privilegiado, pero el 73% de peruanos simplemente están sometidos a reglas que realmente no están muy lejos de los parámetros que debería ser trabajo. El trabajo informal está en 73%. Eso es preocupante. Por un lado, el país, nuestros gobernantes dicen que estamos muy bien en términos de la economía. Hemos avanzado tremendamente. Sí, claro, vemos los indicadores macroeconómicos, el PBI se ha incrementado, tenemos indicadores macroeconómicos muy interesantes. Pero en términos de trabajo, en términos de lo que significa cómo llevar el pan para la casa, se ha informalizado. 73% realmente es una cifra alarmante para cualquier país. Y eso es lo que existe en el Perú. Podemos tener un trabajo digno, un salario digno, con los parámetros que podríamos, o los estándares que serían necesarios para ello en términos de seguridad, en términos de oportunidad, un poco complicado. Ahora, no es que estemos con el peruano ha tenido mucha creatividad para poder subsistir en todo el periodo de crisis y ha tenido que buscárselas, ingeniárselas, imaginarse cómo sobrevivir en el país. Y es por eso